Las tablas dinámicas nos permiten hacer uso de los campos calculados, los cuales son columnas que se obtienen de la operación realizada entre algunas otras de las columnas de la tabla dinámica. El día de hoy aprenderemos cómo crear un campo calculado en una tabla dinámica. En muchos de los casos, cuando creas una tabla dinámica, será necesario realizar cálculos entre algunas de las columnas de la tabla dinámica. Si esto no fuera posible, para poder determinar los valores tendríamos que realizarlos dentro del origen de datos. Dentro de la experiencia que tengo con Microsoft Excel, he visto a muchos colegas hacer estos cálculos fuera de la tabla dinámica, que cuando ésta no se mueve no tiene problema alguno. Sin embargo, debemos considerar que la tabla es un objeto independiente dentro de una hoja de Excel. Vamos a ver los distintos escenarios. En la siguiente tabla dinámica tenemos el total de los ingresos por tipo de seguro. Sin embargo, para cumplir con los requerimientos solicitados, este reporte debe llevar el cálculo de una reserva por el 20% del total de los ingresos. Como comentaba hace un momento, me he encontrado con colegas que realizan el cálculo fuera de la tabla dinámica de la siguiente manera. Nos colocamos en la celda F10 y escribimos igual y hacemos referencia a la celda Q10, lo multiplicamos por punto 20 y aceptamos. Observa que al hacer esta referencia automáticamente se genera la función llamada importar datos dinámicos, que nos permite hacer referencia correcta a una celda que se encuentra dentro de una tabla dinámica. Ahora veremos que existe una peculiaridad en este método para hacer el cálculo. Vamos a copiar la celda S10 y copiamos los valores en las celdas siguientes, esperando que la referencia relativa nos permita hacer esta operación de manera rápida. Ahora veamos los resultados. Notarás algo extraño que no sucede cuando hacemos operaciones en una celda de la hoja de Excel. Las referencias relativas no funcionan de manera normal, y esto se debe a que los argumentos a los que se hacen referencias en la función importar datos dinámicos no son simples referencias a una celda, por lo que te ves en la necesidad de realizar cada uno de los cálculos por separado. Mucha pérdida de tiempo. Cuando hacemos referencia a una tabla dinámica, tenemos la posibilidad de evitar que se utilice la función importar datos dinámicos. Para que esto sea posible, vamos a seleccionar cualquier parte de nuestra tabla dinámica e iremos a la ficha analizar, y del lado izquierdo hacemos clic en tabla dinámica. Desplegará un pequeño menú en donde encontraremos opciones. Hacemos clic en la flecha y desactivamos la tilde en generar get pivot data. Al realizar eso, las referencias que hagamos a una tabla dinámica dejarán de mostrarse a través de la función importar datos dinámicos. Vamos a realizar el mismo cálculo de la reserva del 20% y veamos cómo se muestra. Nuevamente seleccionamos la celda S10 y hacemos referencia a la celda Q10 y multiplicamos por 20%, o sea, punto 20. Observa que el resultado es el mismo que antes de desactivar la función importar datos dinámicos. Si ahora nuevamente copias el cálculo hacia abajo, notarás que en este caso sí respeta las referencias relativas. Hasta este momento hemos cumplido con el cometido de realizar un cálculo con base en los resultados de una tabla dinámica. Sin embargo, como comenté al principio, no es el mejor método para calcular datos con las tablas dinámicas. Esto debido a que cualquier filtro, cambio o modificación de la tabla no incluirá los cálculos realizados fuera de esta, por lo que las celdas con cálculos se quedarán inservibles. Para resolver esto, las tablas dinámicas cuentan con una herramienta muy buena llamada campos calculados, que nos permiten realizar cálculos entre conceptos de una tabla dinámica. Vamos a realizar el mismo cálculo que hemos estado revisando, pero ahora con campos calculados. Seleccionamos cualquier celda de la tabla dinámica y vamos a ir a analizar, y dentro del grupo cálculos seleccionamos campos, elementos y conjuntos. Se desplegará un menú en el que vamos a hacer clic en campo calculado. Se desplegará un cuadro de diálogo en el que vamos a establecer un nombre para el campo calculado y en el cuadro debajo la fórmula que realizará el cálculo correspondiente. En el cuadro inferior encontraremos todos los campos de la tabla que podremos manipular para realizar las operaciones necesarias. En este caso voy a seleccionar el campo total y voy a hacer clic en insertar campo. Al realizar esto, el campo se agregará en el cuadro de fórmula. Ahora lo multiplicaremos por 0.20 y aceptamos.
Los cálculos realizados se agregarán automáticamente y ahora sí formarán parte de la tabla dinámica. Conforme modifiquemos, filtremos o realicemos cualquier movimiento en la tabla, estos cálculos serán incluidos dentro de la estructura. Los campos calculados pueden realizar desde las operaciones más básicas como sumar o multiplicar dos o más campos, hasta cálculos con funciones más complejas. Al actualizar los datos de la tabla dinámica, los campos calculados reflejarán automáticamente los nuevos cálculos. Recuerda que un campo calculado es una nueva columna que ha sido creada realizando operaciones con los campos existentes de una tabla dinámica. Gracias a ti por estar aquí de nuevo viendo nuestros videos. Espero que te haya sido de utilidad algún concepto revisado. Si tienes alguna duda, únete a nuestro grupo de ayuda Microsoft Excel a todo nivel en Facebook. Si aún no te suscribes a este canal, te invito a que lo hagas. Me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Por el momento es todo de mi parte y nos vemos la próxima.